If you believe we need to secure the border, pass it because it has a lot of money for high-tech border security. If you believe in a pathway to citizenship, pass it. There's over 11 million undocumented folks, the vast majority of here overstaying visas. Pass it. We can actually, if you actually want to solve a problem, I've sent a bill to take a close look at it. We also have to get at the root problem of why people are fleeing, particularly to our southern border from Guatemala, Honduras, and El Salvador. Bueno, ahí está parte del mensaje que dio el presidente estadounidense Joe Biden ante el Congreso, su primer mensaje ante legisladores para marcar los 100 días de su gobierno. Vamos a hablar sobre este mensaje con el doctor Eduardo Rosales, internacionalista, profesor de la FES Acatlán de la UNAM. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Mi estimado Pascal, un honor estar en ese espacio. Fuerte abrazo para ti y para toda tu muy informada audiencia. Otro para ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué te pareció el discurso y el tono del discurso? Pues mira, primero te diría que me pareció un poquito extenso, poco común para un balance de los 100 días, pero interesante desde luego. Abordó muchos temas, reforma migratoria, ¿no? Su famoso plan en favor de las familias y la educación. Pues se pronunció también en favor de energías verdes y contra el cambio climático. También tuvo ahí algún espacio para procurar un mayor control de las armas. En fin, una gama muy amplia, un abanico muy amplio de temas. Sin embargo, yo creo que el balance es razonablemente positivo. Si me lo permites, enumeraría ahí algunos sí, cuantos, por favor. Como es, por ejemplo, esto de la vacunación masiva, ¿no? 200 millones de dosis ya aplicadas, 27% de la población estadounidense ya tiene sus dos vacunas. Eso yo creo que es digno de resaltarse. También, por ejemplo, ha disminuido pues la tasa de desempleo. Me parece que también ya hay la reapertura de escuelas. Me parece que también está muy insistente con esta cuestión del apoyo a los Dreamers, ¿verdad? También es algo yo creo importante. Yo creo que también levantó también esto de la prohibición de la entrada a Estados Unidos de ciudadanos procedentes de países musulmanes. En fin, yo creo que el fondo está en ese intento de recuperar el liderazgo a nivel internacional, por lo menos en términos del manejo de la pandemia y de la lucha contra el cambio climático. También yo creo que es algo muy importante que está ahí de fondo, que lo que trata es de disminuir el ritmo vertiginoso del colosal endeudamiento de Estados Unidos, pues por lo menos proponiendo una reforma fiscal para financiar su programa social. Yo creo que eso también es importante, ¿eh? Estados Unidos está en una crisis estructural bárbara, concentración de la riqueza, aumento de la pobreza, déficit comercial y presupuestal, y desde luego esto que yo señalaba del endeudamiento. Entonces, bueno, pues ya para no seguir en este ritmo tan terrible, pues vamos a tratar de hacer ajustes ahí a la cuestión fiscal con 6 medidas que a lo mejor nos alcanza el tiempo después de ver brevemente. ¿Qué te pareció, digamos, este discurso, quizá, digamos, quienes tienen una buena opinión del presidente de Estados Unidos lo han dicho más que otros, pero bueno, hubo la comparación con Roosevelt, ¿no? Creo que son épocas distintas y probablemente sea una exageración, pero finalmente para lo que, por un lado, lo que se esperaba de este mensaje, pero por otro lado, creo que sí hay cosas importantes que dijo. Me pareció que tuvo el presidente Biden un tono muy plano para expresarlo. No sé cómo lo viste tú. Yo coincidiría contigo, más muy descriptivo, por decirlo de alguna manera, y a veces hasta demasiado optimista, ¿sí? Como que faltó un poquito más de conexión, ¿no? Con el público, con el ciudadano de a pie, y sobre todo con aquellos que no son sus simpatizantes, ¿no? Sí. Pero yo creo que dentro de estas circunstancias y de lo que ha venido experimentando Estados Unidos, pues sí se alcanza a percibir el intento o el logro más bien de haber enderezado el camino, de recoger el tiradero que dejó la administración Trump, el verdadero desastre.
hay elementos importantes como esto del regreso al multilateralismo y como esto del intento de la modernización, la modernización al país. Ahora también dentro de su discurso, esto es algo que no se alcanza a apreciar a primera vista, pero también hubo una cortesía, un coqueteo al ala izquierda del Partido Demócrata, sobre todo con este programa social que se enfoca mucho hacia la salud y hacia la educación, y me refiero a liderazgos como los de Bernie Sanders y como a los de Elizabeth Warren, ¿no? Que pues, han estado muy insistentes contra, ¿no? De estas desigualdades, ¿no? Que se presentan terribles allá en la sociedad estadounidense. El 1%, el más rico, pues que acapara la renta de equivalente a 270 millones de personas. Entonces, me parece que sí hay esta cuestión que queda razonablemente clara y, por ejemplo, detalles que yo creo que hay que resaltar, que es imposible desde luego agotarlos en una hora, no en el discurso que tuvo, pero, por ejemplo, esta cuestión de haber pues prácticamente estructurado, ¿no? Instaurado un gabinete de salud para atender la cuestión de la pandemia. Entonces, sí, yo creo que aquí debió haberse centrado más, no haber tanto el abanico, ser más específico, más claro, y a veces no pecar de este optimismo, porque hay que decirlo, muchas de sus propuestas seguramente no van a ser apoyadas seguramente no van a ser apoyadas en el Congreso por los republicanos, pero también muy probablemente algunos demócratas tampoco las van Sí, a porque apoyar. Entonces, el margen que tienen los demócratas en el Congreso es muy reducido. Digo, depende en el Senado, en caso de empate, del voto de la vicepresidenta y pues en la Cámara de Representantes tampoco tienen una mayoría muy holgada. Es lo que quería preguntarte, si mucho de todo esto que dijo, incluido lo migratorio, pues tiene viabilidad a la hora de presentarlo ante el Congreso. fíjate que coincido plenamente contigo, ¿eh? Yo no le veo muchas posibilidades a varias cuestiones. Habría que hacer una negociación política muy fina, ya no digamos con con los republicanos, sino con sus propios correligionarios. Sí. Vamos a ver si puede prosperar esto de darle ciudadanía a los Dreamers o también a los trabajadores agrícolas, y sobre todo ya ves que había dicho prometió a los 11 millones, ¿no? De indocumentados los migrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos. En el Senado, como tú sabes, pues nada más tiene, por así decirlo, un voto de ventaja, ¿no? Sí. Que es el de la vicepresidenta, ¿no? Correcto. Que pues también es este presidente del Senado, ¿no? Entonces es uno solo, son 50-50, sigue muy dividido. Y en la Cámara de Representantes, pues se redujo la ventaja, la mayoría que tenía con relación a la anterior legislatura. Entonces, sí, me parece que pecó de optimista, hay que ser un poquito más realista, y bueno, pues a lo mejor como todo buen político, se promete mucho, pero después se cumple poco. Va bien, ¿Tú crees? digamos, Él buen inicio. evidentemente tiene una gran experiencia legislativa, ¿no? Digo, desde Johnson me parece que no había un presidente de Estados Unidos con tal experiencia legislativa y sin duda debe tener pues muchas herramientas para poder negociar esto. ¿Tú crees que planteó cosas muy difíciles de cumplir para después tener un margen de negociación? Sí, totalmente, ¿eh? Y yo creo que además, como también lo han hecho varios presidentes de Estados Unidos, pide más, ¿sí? Es decir, me voy como dicen, el pedir no empobrece, mi estimado Pascal, Sí, sino el dar es lo que aniquila. sí, Así es que me voy a lo máximo para ver cuánto logro obtener. Y lo que no se logre, entonces le echo la culpa a los republicanos, ¿no? Como claro. también lo De hizo en su momento obstruccionistas, Trump, ¿no? ¿no? Sí, Exactamente, el obstruccionismo que seguramente va a estar presente, porque no hay que olvidar que pues esta corriente de pensamiento, esta ideología, este modus pensandi, este modus operandi de Trump, pues bueno, ya no está su figura, que es el innombrable Donald Trump, sí. pero todas esas corrientes ultraconservadoras y hasta regresionistas, ahí están presentes y actuantes en el Congreso de Estados Unidos y en muchas de las gubernaturas de los estados de la Unión Americana. Entonces, va a ser particularmente difícil los próximos meses y años de su administración,
porque no va a ser fácil desterrar toda esa corriente de pensamiento y repito, de modus operandi con la que venían actuando los republicanos. Y repito también el desafío que tiene frente a sus propios correligionarios, que algunos, híjole, sienten demasiado ambicioso, demasiado caro y más que el costo económico, el costo político para los demócratas. Pues doctor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Estamos a la orden. Cuídate Gracias. mucho. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo al doctor Eduardo Rosales, internacionalista y profesor de la FES Acatlán de la UNAM.